Una tarde sin nombre, cuando la luz se desvanecía rápidamente en el marco de la ventana, mi esposo se acercó a mí con una voz suave, como si hablara del clima. Tenía la intención de donar un riñón al hijo de su hermano. Me detuve, no por lo que dijo, sino por la calma con la que lo dijo, como si fuera algo natural, un acto que no requería reflexión. No fue hasta que lo miré a los ojos y vi la seguridad en ellos que comprendí que ya había decidido. Solo informaba, no pedía permiso. Pensé en su cuerpo, desgastado por años de trabajo agotador, en su pecho oprimido por los accesos de tos en plena noche. Tenía miedo, no un miedo vago, sino el miedo de quien ve venir el desastre y no puede detenerlo. Empecé a leer literatura médica, estudios clínicos e incluso los relatos más sinceros de la vida con un solo riñón. Lo imprimí, lo resalté y se lo mostré línea por línea. Pero no se fijó en nada, solo miró al niño. Así que se quedó atrapado entre dos caminos, yo por un lado, y mi cuñada y mi sobrino gravemente enfermo por el otro. El tratamiento duró día tras día, mes tras mes, pero la enfermedad no se hizo esperar. El niño se debilitaba cada hora. Entonces, un día, mi cuñada llegó sin llamar a la puerta, sin avisar. Entró como una tormenta, regañándome, golpeándome y dándome puñetazos. Así que yo fui la única razón por la que su hijo no se salvó. Mi esposo simplemente se quedó allí, en silencio, sin decir ni una palabra para defenderme. Incluso habló como si me estuviera dando un sermón con moraleja prestada. Titi, ¿cómo puedes dejar que un niño muera lentamente ante tus ojos sin conmoverte? Tienes que entender que no hay dolor más grande que el de una madre. Casi di un salto, con la ira subiendo por mi garganta. Si quieres donar, dona. Pero no me obligues a vivir toda la vida con un hombre que ya no está completo y que no tiene corazón para mí. Antes de que pudiera terminar la frase, la mano de mi cuñada, en un ataque de ira, me empujó con fuerza, haciéndome caer desde el balcón de un piso alto. Todo lo que hago se vuelve negro, me voy. Y muero. Sin disculpas, sin que nadie grite mi nombre. Desaparecí como si nunca hubiera estado en esa casa. Solo después de mi muerte me di cuenta de todo lo que se ocultaba bajo la fachada de la familia. Mi esposo y mi cuñada llevaban mucho tiempo manteniendo una relación ilícita. El amor entre ellos se había desvirtuado hasta convertirse en algo cruel. Siempre había creído que el niño era de su propia sangre, así que estaba dispuesto a sacrificar una parte de su cuerpo. No tenía ni idea de que era estéril. Un secreto que guardé por tanto tiempo, con la intención de contarlo algún día tranquilo. Pero ese día nunca llegó. Y entonces, desperté. No en el hospital, sino en ese mismo momento, ese día, cuando me habló por primera vez de donar su riñón. Esta vez, lo supe todo. Durante el examen, no pudo evitar salvar al joven. He cuidado al niño desde que era pequeño. Y nosotros no tenemos hijos. La voz grave de Luc Tan Nam resonó en mis oídos como el viento silbando en la noche de invierno, fría e indefensa. Sobre la mesa de centro, los resultados del trasplante de riñón estaban sobre la mesa, la luz de la luna brillaba como una espada cruel que me hundía en el fondo del corazón. Recuerdos de los últimos días de mi vida fluían como la marea. Escenas y momentos de ira se mezclaban y se arremolinaban hasta detenerse en la imagen de la luna fría empujándome desde el balcón. La caída pareció destrozarme el cuerpo entero en pedazos de carne y hueso. Estallaron oleadas de calor, mezcladas con el pánico extremo de enfrentarme a la muerte. Sin embargo, lo último que vi fue la apacible figura del joven cubriendo los ojos de Dieu Nuyet, como si temiera que la visión de mi muerte la atormentara. Fue en ese momento que me di cuenta de que llevaban mucho tiempo juntos en secreto. Nunca sospechó que el joven no era su hijo biológico, pues se parecía mucho a él, desde los ojos hasta el porte. Ese análisis de sangre fue como la clave para confirmar el parentesco en el que creía firmemente, profundizando aún más esa creencia ciega en su corazón. Había hablado muchas veces con la esperanza de que despertara, pero todo eso solo se había convertido en un obstáculo para la malvada mujer que no quería que su esposo salvara a su hijo. Cuando morí, él no solo escribió una petición para que se retiraran los cargos contra Dieu Nuyet, sino que también intentó sacarla de la cárcel causándole una muerte por negligencia. Al final, Dieu Nuyet solo fue condenada a 5 años,
pero gracias a su buen comportamiento, le redujeron la pena y cumplió 3 años. Tras salir de prisión, regresó a los brazos de Luke Tan-Nam para seguir viviendo la felicidad que se suponía que sería mía. Ni siquiera mencionaron mi nombre. Cuando me mencionaron, lo hicieron con un tono vulgar, diciendo que si no hubiera caído y muerto, Dieu Nuyet no habría tenido que ir a la cárcel. A estas alturas, solo quería convertirme en un monstruo y arrastrarlos a las profundidades del arrepentimiento y la culpa. Dai, ¿por qué guardas tanto silencio? ¿Sigues enfadado porque no te conté lo de hacerte la prueba? También eres mi pariente, y si te pasara algo, no dudaría en hacérmelo. ¡Cabrón! A estas alturas, todavía tiene el descaro de decir palabras tan hipócritas. Intenté contener la ira que gritaba en mi interior, ocultando el odio en mis ojos, con lágrimas acumulándose mientras lo miraba, ahogándome. ¿De qué sirve no estar de acuerdo? Después de todo, es tu cuerpo. He wanted laughing, but that smile was miserably distortionated, impossible to hide his guilt. ¿Crees que fue lo suficientemente noble como para sacrificarse por amor? No, esa fue solo su forma de usarme como escudo. Pintó una historia donde yo era una esposa mezquina que impedía que su esposo salvara al niño, mientras él sermoneaba sobre la imagen de un hombre benévolo que sabía amar, sacrificarse y ser generoso. Entonces, la opinión pública me culparía, me maldeciría, pero ellos y sus hijos nunca lo culparían a él. En su vida anterior, justo después de mi muerte, no tenía prisa por donar su riñón. Solo después de que Dieu Nuyet llorara y suplicara una y otra vez, incluso lo amenazara de muerte, se conmovió y accedió. En esta vida, si quiere ser un gran padre y seguir siendo una buena persona, bien, lo ayudaré a representar toda la tragedia. Al verlo extender la mano para abrazarme, a punto de decir algo, me levanté, fingí estar enojado y me di la vuelta, sin darle ninguna oportunidad. En cuanto salí del apartamento, mi teléfono vibró sin parar. No dejaba de aparecer mensajes suyos, como si cada línea fuera una cuerda que intentaba atraerme. Titi, tú y Tianyin sois de carne y hueso en mi corazón. Los amo a ambos. ¿Qué puedo hacer con ustedes así? Veo crecer al bebé día a día, y ahora que está tan lleno, me siento destrozado. No respondí ni abrí el mensaje para leerlo con atención. Thung tomo en taxi hasta la casa de Dieu Nuyet. Una obra no puede representarse sin un villano. El escenario no puede empezar sin 3 personas. La puerta se abrió y el rostro de Dieu Nuyet se quedó paralizado por un instante. Pero un instante después, corrió hacia mí, arrodillándose a mis pies, con la voz temblorosa, los ojos rojos y lágrimas como lluvia. Titi, te lo ruego, por favor salva a Tianyin. Los vecinos oyeron el ruido y también salieron como panales, rodeando la escena para ver la diversión. A sus ojos, volví a ser una persona despiadada con una madre y un huérfano. Dieu Nuyet llevaba años recurriendo a esta vieja artimaña. Cada vez que había un conflicto, lloraba, me daba unas bofetadas o se arrodillaba y armaba un berrinche, dejándome sin poder decir nada antes de que todo el mundo me criticara por ser una mala persona. Pero en esta vida, no soy la resignada Titi del pasado. Llorando, sé llorar, y mis lágrimas serán como cuchillos. La dejé arrodillada en la puerta, mientras yo hundía la cara entre las manos, sollozando, temblando con cada palabra. Ese era el riñón de mi esposo. Nos habíamos casado hacía poco. Si algo le pasaba, ¿cómo iba a vivir? El sonido del agua se hacía cada vez más fuerte. Sentía que mi cuerpo no tenía fuerzas. Me apoyé en el marco de la puerta, sin poder contener el dolor que me invadía. Dieu Nuyet estaba atónito, de pie como una flor de piedra. Hasta entonces, siempre había conservado mi dignidad. Por muy avergonzado que estuviera, nunca lo demostraba. Estoy acostumbrada a aguantar, acostumbrada a ceder para mantener la paz familiar. Pero esta vez, antes de que pudiera decir nada, los susurros de los vecinos se oyeron por todas partes. Dios mío, ¿quién no ha comido todavía? Es el riñón de alguien, no un certificado que se puede pedir así como así. Así es, someterse a la prueba literaria, ¿no es este el tipo de coerción moral del que habla la gente en línea? Cada palabra, cada frase, era como una aguja que atravesaba el aire, el color se volvía cada vez más frío,
haciendo que el rostro de Diu Nuyet palideciera. Me arrastró dentro de la casa, con la mirada perdida, sin saber dónde esconderse. En cuanto cruzó la puerta, se abalanzó sobre mí, llorando y agitando los brazos. Titi, fue mi culpa, todo fue mi culpa. No me atreveré a molestarlos más. Llevaré a Tianyan a la muerte. Me quedé allí, con la vista fija en cada una de sus bofetadas. En mi mente, la escena de cuando me empujó desde el balcón años atrás parecía una película a cámara lenta, tan nítida que se podía ver. Las emociones contenidas durante todos estos años parecían desbordarse, impulsándome a dar un paso al frente para terminar su actuación y poder sentir el dulce placer de la venganza. No tardó mucho en palidecer y sangrar por las comisuras de sus labios. Esta vez, se había entregado por completo al papel, pero temía que no pudiera continuar. Inmediatamente me puse nerviosa y me apresuré a tomarle la mano, sin olvidar soltar un suspiro de arrepentimiento. ¿Por qué te culpas así? La enfermedad no es culpa de nadie, y nadie quiere estar en esta situación. Titi, así que estás de acuerdo, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, preguntó apresuradamente, con la voz temblorosa y los ojos llenos de miedo, como si temiera que cambiara de opinión. Giré la cara y asentí levemente, con los ojos llenos de lágrimas y una expresión de impotencia que me impedía articular palabra. En cambio, inmediatamente se arrodilló una vez más, haciendo reverencia sin parar. Titi, Xiao Nian y yo te estaremos agradecidos por el resto de nuestras vidas. Cuando Xiao Nian se recupere, estaré dispuesto a trabajar duro para corresponder a esta generosidad. En ese momento, Ruo Nuyet parecía realmente lamentable, con el rostro lleno de lágrimas. Si no tuviera recuerdos de una vida anterior en mi corazón, habría creído que solo era una madre desesperada, rogando por su hijo por amor. En su vida anterior, me lo había correspondido con mucha consideración. Durante los años que estuvo en prisión, cada vez que el sexto hombre venía de visita, sollozaba y me decía que no la dejaría ir, que la atormentaba en sueños al denunciar el caso, asustándola hasta el punto de perder el sueño y el apetito, a veces incluso pensando en la muerte para expiar sus pecados. Esos mentirosos, si no fuera por mi constante búsqueda de la manera de matar a Luktan Nam, casi habrían creído que me había convertido en un fantasma errante, acosándola en cada sueño. Si de verdad tuviera esa habilidad, ¿podría Luktan Nam seguir viviendo tan tranquilamente? Ese hombre humilde siempre anhelaba a su rica hermana. En cuanto liberaron a Rieu Nuyet, vino de inmediato a mi tumba con sacos de arena y hierro para esparcirlos alrededor, siguiendo la anticuada costumbre de que los fantasmas les temen a la arena y al hierro. Resolvió tanto que el suelo a su alrededor se tiñó de rojo y negro como si se hubiera quemado. Cada vez que recogía arena para resolver, susurraba como si estuviera recitando un conjuro. Bueno, no tenía otra opción. Noyet no pretendia deprimirme. Todo se debe a mi mal destino. He sido huérfano desde pequeño, pero si no fuera por Nuyet, sería otra historia. Por favor, perdónala, ¿de acuerdo? No pude responder. Solo podía flotar en silencio en el vacío, viéndolo realizar cualquier acción que haría que incluso una persona viva me usara. Quería correr hacia adelante, quería destrozar su auto, quería gritarle a los cielos y a la tierra para conocer sus pecados, pero era inútil. Ya no era humano. Solo podía quedarme allí, impotente, viéndolo esparcir los últimos granos de arena sobre la fría tumba. La arena de hierro no puede ahuyentar a los demonios, pero la oscuridad de los corazones humanos basta para que todo el universo los use. Pero no quedó ahí. Poco después, Diu Nuyet volvió a hablar, diciendo que seguía sin dejarla ir. Dijo que la odiaba profundamente. Para convencer a Luktan Nam, incluso tomó una bufanda y se estranguló hasta quedar amoratada. Luego gritó que lo había hecho en un sueño, que sabía que él había liberado el hierro y la arena, así que no lo perdonaría. Luktan Nam solo dudó unos días, e inmediatamente le pidió a alguien que buscara un maestro en el sudeste asiático para cambiar el Feng Shui, con la esperanza de evitar mi muerte eterna. Erigieron una gran estela octogonal de piedra sobre mi tumba, cuya superficie decía que era para orar por mi pronta reencarnación. Pero la verdad tras esa aparición era una conspiración perversa.
La tablilla había estado empapada en un aceite mágico durante 81 días, solo para aprisionar mi alma, convirtiéndome en cenizas y desapareciendo por completo entre el humo. El odio ardía como un fuego rojo, quemándome el alma. Sentía como si me oprimieran el corazón, mis ojos brillaban con sangre, solo quería gritar, abalanzarme y destrozar hasta el último pedazo de carne del cuerpo de Luk Tan Nam. Volví la cara al cielo, rugí desesperado, con la voz ronca, preguntándoles a los cielos una pregunta llena de resentimiento. ¿Por qué me torturaban así? ¿Y qué si era huérfano? No fue un pecado por mi propia elección. Desde niño, nunca había hecho nada sospechoso. Solía creer que, por el sufrimiento que tenía que soportar, definitivamente no dejaría que nadie más sufriera como yo. Siempre iba a la ayuda y cada mes enviaba una pequeña cantidad de dinero para ayudar al orfanato. Viví una vida generosa, cultivando la virtud y haciendo buenas obras. Cuando me casé, puse todo mi corazón en ese hombre, con la esperanza de construir un hogar feliz con él. ¿Pero cuál fue el resultado? Me empujaron desde el balcón y tuve una muerte trágica. Pero eso no fue suficiente para ellos. También querían que mi alma jamás renaciera, que desapareciera en la nada, que jamás reencarnara. ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Justo cuando mi corazón se llenaba de resentimiento y amargura, el cielo tronó de repente. Un rayo gigante atravesó las nubes oscuras, cayendo con gran fuerza. Pensé que Dios me castigaba, queriendo quemarme con un rayo. En ese momento crucial, no dudé y corrí directo hacia Luk Tan Nam. Si el destino me obligaba a convertirme en polvo, tendría que arrastrarlo conmigo. Sin embargo, ese rayo de luz no me alcanzó a mí, sino a la placa de piedra que había estado estremeciendo mi alma todo este tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, la placa de piedra se rompió en innumerables pedazos, dejando solo una brillante luz blanca ante mis ojos, barriendo todas las imágenes y sonidos a mi alrededor. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado al pasado. Esos dolorosos recuerdos aún me azotaban la cabeza como un maremoto, haciéndome querer tomar un cuchillo y acuchillar a quienes causaron la tragedia en mi vida. Pero no pude. Esta resurrección fue un milagro, un regalo del destino. No podía dejar que la ira me nublara el juicio. Esta era mi única oportunidad de desquitarme, pieza por pieza, sin falta. No solo quería venganza, quería hacerlos caer sin dejar una sola mancha en mis manos. En ese momento, Diu Nuyet no paraba de hablar de cómo me recompensarían después de que Tianyin se recuperara. ¿Recompensarme? En mi vida anterior, entendí demasiado bien su supuesta recompensa. Esta vez, veamos cómo les pagaría como es debido. Me sequé con cuidado las lágrimas falsas. Mi rostro reflejaba claramente mi incomodidad, pero aún así intenté forzar una sonrisa. Cuñada, sé que me culpas por negarme, pero toda esposa quiere cuidar la salud de su esposo. Diu Nuyet me tomó la mano con una voz llena de dulzura. ¿Entiendes? No son tú ni Tianyin, los he molestado. Retiré mi mano de la suya con suavidad, como si dudara, y luego dije: si es así, no dejes que esto se alargue, si se alarga demasiado, afectará la eficacia de la cirugía. Es solo que... Me detuve de repente, me cubrí la cara con ambas manos y rompí a llorar. Yao Yue se sobresaltó y preguntó apresuradamente: ¿qué pasa? Bueno di lo que quieras. Aunque signifique quitarme la vida, no me arrepentiré. Lloré, como si hubiera estado expresando mis sentimientos ocultos durante tanto tiempo. Es que, no he podido tener un hijo para el nuevo hombre en los últimos años. Escuché que donar un riñón afectará los futuros embarazos. Pero ama mucho a los niños, su hermano mayor falleció hace muchos años, que Xiao Nian lo llame padre adoptivo. Al oír lo que dije, los ojos de Yao Yue se iluminaron de inmediato, su expresión cambió de triste a radiante, así de simple. El nuevo hombre había salvado a Xiao Nian, fue como un renacimiento. Iré al hospital a recogerlo enseguida. Tendremos una ceremonia para reconocer al padre adoptivo y luego programaremos la cirugía. Sus ojos me miraban como alguien a punto de liberarse de la oscuridad, la luna llena de esperanza. Seguí cubriéndome la cara, con expresión de impotencia, solo suspiré suavemente. Diga lo que diga el nuevo, lo escucharé.
Esa noche, Luktan-nam regresó a casa después de un tranquilo paseo. Dentro, Diunuyet había preparado un festín con platos calientes. En cuanto abrió la puerta, oyó la voz clara de Tienien, su padre adoptivo. Antes de que Luktan-nam pudiera reaccionar, el niño corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras decía: «Gracias, padre adoptivo, por salvarme. De ahora en adelante, te cuidaré el resto de mi vida». Luktan-nam lo abrazó y me miró con ojos llenos de malicia, como si buscara una explicación. Pero yo simplemente me di la vuelta, fingiendo seguir enfadado, sin siquiera mirarlo. En ese momento, Yao Yue corrió hacia él apresuradamente, agarrándolo de la mano con premura, con voz suplicante. «Hermano Tan-nam, Titi ha aceptado, no volverá a interferir en este asunto. Debemos operarnos rápidamente, Tienien no puede esperar más». Ella se apoyó en su hombro, con un aspecto frágil como un ala al viento, como si estuviera a punto de desplomarse si nadie la sostenía. Luktan-nam parecía querer hablar, pero antes de que pudiera, Diunuyet y Tienien se turnaron para rodearlo, intentando constantemente persuadirlo. Desde las conmovedoras palabras del niño llamándolo papá, hasta discusiones sobre la dificultad de programar cirugías últimamente. El doctor estaba ocupado. Si no se daba prisa, perdería la mejor oportunidad. También recalcaron que Yao Yue se había esforzado mucho esa tarde para conseguir una cita con el doctor. Solo necesitaba terminar de cenar e ir al hospital a hacer el papeleo, hacerse una revisión mañana por la mañana y operarse por la tarde. Luktan-nam tragó saliva con dificultad y giró la cabeza para mirarme como si buscara un salvavidas. «Titi, ¿de verdad estás satisfecha?». Suspiré suavemente, con tono indiferente. «Bueno, es mi riñón. ¿De qué sirve que te quejes?». Titi. «Deja de hablar», lo interrumpí con voz tranquila pero decidida. «He preparado tu ropa, esperando que tu cirugía salga bien». Tras decir eso, me cubrí la cara con la mano, como si estuviera tan conmovida que no pudiera articular palabra. Luego me di la vuelta y entré en la casa, dejando el escenario para que Diunuyet continuara su actuación con libertad. Poco después, llamó a la puerta. No dije nada. Solo le entregué discretamente la bolsa preparada y me ofrecí a llevarlos al hospital. En el camino, cada vez que Luktan-nam intentaba hablar o me miraba para indicarme algo, fingía no ver, no oír, no saber. Por suerte, Diunuyet no lo dejó decir ni una palabra. A veces lloraba y se lo contaba a Tienien, a veces mentía y le agradecía a Luktan-nam con palabras vacías pero llenas de cariño. Conduje a toda velocidad, saltándome varios semáforos en rojo. Pronto llegamos al hospital donde atendían a Xiao Nian. Antes de que lo llevaran al quirófano, mantuve la apariencia de una esposa atenta y comprensiva, incluso asentí con la cabeza varias veces para animar a Yao Yue. Pero cuando la puerta del quirófano se cerró, dejándolo pálido, yo también dejé de actuar, me despedí fríamente de Diunuyet y me fui. ¿En serio? ¿Todavía tengo que quedarme allí para cuidarlo? No, aún tengo innumerables dones espirituales esperando a ser preparados para él. Antes de eso, había encargado cuidadosamente una serie de libros y revistas especializados en las consecuencias de perder un riñón, desde libros científicos con datos contundentes hasta sensacionalismo que preocupa a la gente. Coloqué cada libro cuidadosamente en la cabecera de la cama, un gesto considerado de una esposa cariñosa. Y por si acaso no lo había notado, también esparcí algunos libros más sobre la mesa de centro y el sofá. Al terminar, salí de casa, llevándome todo el dinero a mano. Al fin y al cabo, seguía siendo un patrimonio común durante el matrimonio. No veía nada malo en usarlo para compensar los años que viví como una sombra. Luktan-nam es empleado público y gana lo suficiente para vivir, pero no mucho. Soy freelance, vendo en línea y, ocasionalmente, escribo para revistas o sitios web. En teoría, nuestra vida debería ser muy estable. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando falleció su hermano y él enfermó de joven. Él continuó manteniéndolos, mientras yo asumía todos los gastos. Durante los últimos 2 años, he estado administrando la mayor parte del dinero de la casa. La hipoteca, las facturas médicas, los gastos de manutención, todo me asfixiaba. Solía pensar que era su propio sobrino,
Un niño pobre. Así que intenté ser paciente, intenté compadecerme. ¿Y luego qué? Ahorré hasta el último céntimo, lo sacrifiqué todo, y a cambio solo recibí una explotación descarada. Esta vez fue diferente, no dudé en reservar un billete de avión a Maldivas, un viaje que merecía la pena para alguien que acababa de escapar de las ataduras. Al terminar la operación, me llamó. ¿Dónde has estado? Cogí el teléfono con una leve sonrisa en los labios y la voz aún serena. Disfrutaba de la vida que me merecía. Estaba tumbada en la playa, con el sol pegando fuerte y la brisa marina soplando. Pero al teléfono, mi voz estaba llena de ansiedad. No puedo aguantar más. Cada vez que pienso en que solo tienes un riñón, siento miedo. Antes, cuando solo éramos dos, su salud ya estaba muy débil. ¿Y ahora? Lo dejé colgado a propósito, dejándole justo el espacio para moverse. Tú. Luktan quiso decir algo, pero ante mi suave preocupación, solo pudo respirar hondo y luego habló con voz grave. ¿De verdad vas a ignorarme? Todavía estoy en eso. Incliné la cabeza, con una mirada inocente e ingenua, y pregunté sorprendida. ¿Acaso mi cuñada no prometió devolverle el favor? ¿Será que simplemente rompió la promesa y la olvidó al instante? Titi, ella es ella, tú, eres mi esposa. Somos marido y mujer, yo estoy en el hospital y tú estás ausente. ¿Y qué sentido tiene casarse? Empezó a molestarse. Me pareció gracioso. Un hombre recién operado se enojó de repente. Si la herida es tan grande y dolorosa que resulta insoportable, entonces vale la pena. Sonreí levemente y luego dije tranquilamente. Ah, así que aún recuerdas que somos marido y mujer. Así que te pregunto, cuando fuiste a hacerte la prueba, ¿te molestaste en decirme algo? ¿Aún llevas a esta esposa en tu corazón? Vamos, han pasado demasiadas cosas últimamente, necesito reflexionar seriamente sobre nuestra relación. Tengo que ver si soy el único que intenta salvar este matrimonio. Después de decir eso, colgué con decisión y bloqueé su número de teléfono. A lo lejos, en el horizonte, se extendía la puesta de sol, tiñendo el cielo de un brillante rojo anaranjado. El color del cielo se reflejaba en el mar, creando vetas brillantes. Soplaba una suave brisa marina, que traía el sabor salado y el aroma de la luz del sol, y las olas acariciaban suavemente la orilla. Cerré los ojos, disfrutando de este raro momento de paz, lamentando no haber venido antes. Tras disfrutar del atardecer, volví al hotel y me regalé una sesión de spa de lujo. Tumbada en la suave cama, bajo las hábiles manos del técnico, cada nervio de mi cuerpo parecía estar completamente relajado. Al final, casi me quedé dormida allí mismo de lo relajada que estaba. Salí del spa, fui corriendo a un restaurante elegante y pedí una cena suntuosa, langosta de Boston a la sal, cochinillo a la brasa que, según decían, solo comía leche fresca desde niño, y una serie de otros platos caros, deleitando mi paladar al máximo. Cuando descolgué el teléfono para pagar, me di cuenta de que tenía docenas de llamadas perdidas. Lo ignoré, pero en cuanto pagué, el teléfono volvió a sonar, esta vez era Yao Yue. Pensando que podría ser algo feliz, presioné el botón de respuesta. Al otro lado de la línea, escuché la voz enojada de Lutan Nam. Susisi, ¿qué demonios haces? Gastaste 350.000 yuanes en 3 días. ¿Aún quieres vivir? Ah, debe ser porque usé su tarjeta bancaria tan convenientemente que el sistema envió un mensaje. Vivir. ¿Quién no quiere vivir? ¿Crees que me gusta gastar dinero así? ¿Sabes lo herido que estaba? ¿Lo entiendes? Cuando vi que te llevaban al quirófano, se me rompió el corazón. Solo podía salir para encontrar un poco de paz y aliviar el dolor. Huatiti, ¿pero necesitas gastar tanto? Antes de que pudiera terminar, lo interrumpí. No me llames más, necesito tiempo para tranquilizarme. Solo escuchar tu voz me recuerda el momento en que entraste al quirófano. Y sin esperar respuesta, colgué y bloqueé algunos números más. Dirigiéndome al personal del hotel, dije alegremente, mañana quiero probar el paracaidismo. Por favor, consíganme al entrenador más guapo, alto, de 22 años, código 188. ¿Se obtiene lo que se paga?
Profesor de preparatoria, guapo, cuerpo musculoso, ¿vale la pena el dinero extra? Pasé mi tarjeta con entusiasmo, pero antes de que pudiera disfrutar de la emoción, el teléfono volvió a sonar. Como era de esperar, el chico nuevo volvió a llamar, esta vez con un número diferente. Solo pude suspirar y decidí apagar el teléfono. Considéralo una ayuda para que tenga un poco más de paciencia. En fin, esas cosas molestas no fueron suficientes para impedirme darme un baño de leche ni dormir bien. A la mañana siguiente, me desperté de muy buen humor. Era un nuevo día, el sol brillaba con fuerza y el clima era perfecto. Después de pasar un buen rato bailando con el joven y talentosísimo entrenador, me sugirieron que me uniera a otras actividades interesantes como el buceo y la moto acuática. ¿Qué esperas? Hagámoslo, respondí con entusiasmo. Pero cuando pasé mi tarjeta para pagar, el personal me informó que estaba bloqueada y no podía usarla. Menuda situación. ¿Quién se atrevería a sacar su propio dinero para un placer tan lujoso? El teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz de la luna llegó a través de la línea. El agua seguía creciendo. Dai, ¿qué haces? Robaste demasiado dinero. Tannam temía que su hermana estuviera siendo estafada, así que ignoró el consejo del médico y corrió al banco para bloquear la tarjeta. Como resultado, la herida quirúrgica se abrió. Sangra mucho. Ahora tenemos que ir a urgencias. Casi me río. ¿Qué fue eso? ¿Estaba muerto? Si todo fuera tan fácil, sería mucho menos problemático. Fingí estar sorprendido. Dios mío. ¿Cómo está? Rieu Nuyet dijo rápidamente que su vida no corría peligro por el momento. Acaba de salir del quirófano y está descansando. Pero Dai, ¿qué haces? ¿Cómo ha pasado esto? Ah, todavía no ha muerto. ¡Qué bien! Pensé que esta vez sí que podría despedir a alguien. Solté un suave suspiro. Cambi mi tono a uno triste. ¿Solo me preguntas por qué? Él y yo llevamos 4 años casados. Durante ese tiempo, nunca dediqué mucho a su amor. ¿Y solo por esta vez, ya no lo soportan? En ese caso, volveré y solicitaré el divorcio con Luc Tannam, dejándolo todo para que ustedes dos, que tienen sentimientos profundos el uno por el otro, vivan juntos. Dai, no lo decía en serio. Ya no quiero oír más. Por favor, déjame en paz. Lo interrumpí y colgué la llamada con firmeza. No puedo seguir enredado con ellos. Según lo que recuerdo de mi vida anterior, en poco más de un mes, la bolsa explotará con 2 acciones creciendo a un ritmo sin precedentes. Nadie lo esperaba. Si no me divorcio a tiempo, lo más probable es que esa pareja hipócrita se reparta los bienes que estoy a punto de adquirir. No podía aceptar esa perspectiva. Regresé a casa justo cuando Luc Tannam recibía el alta del hospital. Cuando saqué mi maleta y entré, lo encontré tumbado en el sofá, pálido y con aspecto de cansancio extremo. En cuanto me vio, sus ojos se encontraron, su voz era fría e inexpresiva. ¿Aún recuerdas el camino de regreso? ¿Aún consideras este lugar tu hogar? Justo a mi lado, Dieu Nuyet se inclinó rápidamente y le tomó la mano. Las lágrimas caían como si fuera la persona más lastimosa del mundo. Es culpa mía, es culpa mía. No te enojes más. Luc Tannam acarició suavemente la mano de Dieu Nuyet, su voz se suavizó. No tiene nada que ver conmigo, es porque es egoísta desde el fondo de su corazón. Al oír eso, no pude soportarlo más. Abrí la puerta de una patada. El fuerte ruido nos sobresaltó a ambos. Grité con la voz llena de indignación. ¿Qué quieren hacer? Si se aman tanto, cásense. ¿Por qué me involucran en su trágico drama? ¿Qué les debo? Apreté los dientes y continué con la voz entrecortada. Luc Tannam, estuviste enfermo 10 días y hospitalizado 3, y ahora incluso le diste un riñón a alguien. Dime, ¿cómo debería vivir en el futuro? ¿Merezco cargar con todas las consecuencias de tus decisiones emocionales? Se incorporó con dificultad, con el rostro contraído por el dolor, prometiendo, «Oye, ¿puedes decir algo más amable?» En cuanto terminó de hablar, le dio un fuerte ataque de tos que le impidió mantenerse en pie. Me desplomé junto a la puerta, cubriéndome la cara y llorando a gritos. «Dios mío, ¿qué he hecho mal en mi vida?
Una gallina por una persona enferma como tú, teniendo que entrar y salir del hospital todos los días. Ahora que solo me queda un riñón, ¿quieres que sufra hasta morir antes de que estés satisfecho? Por favor, perdóname, dos personas que se aman así, por favor, déjame vivir en paz. Mis gritos resonaron por el pasillo, despertando la curiosidad de los vecinos. Empezaron a salir a ver el alboroto. Se oyó una voz: donar un riñón no es broma. Durante toda una vida, Xiao Liu ya había estado físicamente débil, y ahora estaba así. ¿Cómo podría sobrevivir? Yao Yue solo pudo agachar la cabeza, sollozando sin atreverse a abrir la boca. El rostro del nuevo hombre estaba pálido, tosiendo sin parar, como si estuviera a punto de desmayarse en cualquier momento. Pero esta vez, no dejé que sus lágrimas me siguieran cegando. Levanté la cabeza, miré a todos a mi alrededor y se me hizo un nudo en la garganta. Había intentado soportar todo este tiempo por el bien de mi supuesta familia. Pero ya no podía más. Solo quería una vida normal, y me llevaron al límite. En cuanto dije eso, la gente a mi alrededor empezó a cotillear. Obviamente, mucha gente empezó a indignarse por mí. Una tía chasqueó la lengua al enterarse de que su hermano había fallecido y que tenía que cuidar de su cuñada y su sobrino. Pero lo cuidó hasta el punto de donar un riñón. ¡Qué extraño! Pero ¿quién sabe si ese niño es realmente su sobrino? El rostro de un joven está pálido como una hoja de papel. Es un hombre orgulloso, así que no soporta la mirada de la multitud. La tos volvió, haciendo que la herida se contrajera dolorosamente. Sus ojos estaban llenos de ira, como si quisiera desgarrarme. Sutiti, ¿cuánto tiempo planit Avergoma? ¿Vas a quedarte ahí parada en la puerta para siempre? Reí fríamente, con los ojos rojos, casi palabra por palabra, avergonzarme. Mi vida había sido destrozada por él y ella. ¿Qué me quedaba por temer de la supuesta vergüenza? Tú, estaba tan enojado que todo su cuerpo temblaba, su rostro pálido y exangüe. Estaba temblando, solo un pensamiento me cruzaba la mente. No puedo dejar que muera ahora. En ese momento, Diun Uyet se acercó rápidamente, me agarró de la mano y me metió en la casa, cerrando la puerta de golpe. No me resistí, y ella hizo lo que quiso. En cuanto entré en casa, Diun Uyet se arrodilló de repente y me abofeteó sin piedad. Todo fue por tu culpa y por la del joven que me metió en este atolladero. Me senté en la silla, con la mirada fría siguiendo cada uno de sus movimientos, sin decir ni una palabra. Su mano se detuvo en el aire, sin saber si continuar la obra o detenerse. Al levantar la cabeza, la voz de Diun Uyet era suave, como una súplica. Sé que me equivoqué, sé que sufriste mucho. Pero pase lo que pase, seguimos siendo familia, no te enojes más conmigo, ¿de acuerdo? Me dolían un poco los labios, no respondí, solo mis ojos no podían ocultar la burla. La sala se sumió en un tenso silencio, el ambiente se volvió pesado, Diun Uyet no sabía cómo continuar con su actuación para cumplir su papel. En ese momento, el sexto hombre se levantó presa del pánico y se apresuró a ayudarla, con la mirada llena de resentimiento fijada en mí. Si crees que no puedo darte una vida cómoda y quieres el divorcio, solo dilo. Refraimet. ¿Vida cómoda? Luk Tan Nam, qué halago. Lo has olvidado? ¿Quién ha estado pagando todos tus gastos durante los últimos 2 años? ¿No te da vergüenza decir esto? Resulta que, en los 4 años que llevamos casados, fui yo quien respondió unilateralmente. Somos marido y mujer, ¿por qué tenemos que dividirnos y calcular así? ¿Acabas de recordar que eres mi marido y yo? Cuando tomabas decisiones a mis espaldas, ¿pensaste alguna vez en mis sentimientos? Tú. Antes de que pudiera terminar la frase, Diun Uyet me interrumpió con impaciencia. Titi, si quieres algo, dilo. Se comportó como si fuera la dueña de esta casa, lo que me hizo reír. Saqué un acuerdo de divorcio preparado de mi bolso y lo puse tranquilamente sobre la mesa. Fírmelo, estoy lista para hacerles espacio. Luk Tan Nam tomó rápidamente el papel, leyó unas líneas y abrió mucho los ojos. ¿Quieres llevarte toda la casa y todo el dinero? Vaya, en realidad pretendía llevármelo todo, pero aún me queda algo de humanidad.
Acaban de operarse y no son muy obedientes. Si me lo llevo todo, ¿qué pasa si se niega a firmar los papeles? Yo di el depósito para comprar esta casa y también pagué la mayor parte del préstamo bancario durante 2 años. ¿No recuerdas a dónde fue a parar tu dinero y la herencia de tu casa? Pero hace 2 años, tú también contribuiste a saldar la deuda. ¿Aún recuerdas lo que pasó hace 2 años? ¿Y los últimos 2 años? Mientras te dedicabas a cuidar de los demás, ¿te diste cuenta de lo que tenía que compensar? Si hubiera sabido que seguías apegada a tu ex, ¿cómo habría podido casarme con ella? Ahora no solo me haces perder el tiempo, sino que también quieres exprimirme hasta el último céntimo. ¿Crees que soy alguien que se aprovecha de los demás? Luktan-Nam abrió los ojos de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba haciendo. Él no era esa clase de persona. ¿Y tú qué eres? Todavía no he comprobado todas las mentiras que me dijiste. Quién sabe, quizá el padre del niño no sea tu hermano después de todo, pero, tú, con tales logros, ¿aún tienes el valor para recibir el premio a la ética ejemplar en tu agencia? Bien, iré a tu unidad y solicitaré una prueba de ADN entre tú y el joven. Entonces, la verdad saldrá a la luz. En cuanto dijo eso, el rostro de Yao Yue palideció, sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz tembló. Titi, ¿cómo puedes decir eso de nosotras? Entonces, como si ya estuviera acostumbrada, se giró para palmear el hombro de Luktan-Nam con una expresión de lástima. Tan-Nam, tú y tu madre me deben una. Seguro que encontraremos la manera de pagártelo en el futuro. Pero no podemos permitir que otros digan palabras tan hirientes. Si Titi quiere el divorcio, simplemente acepta. Luktan-Nam es funcionario, un puesto que le costó mucho conseguir. Con su mala salud actual, no se atrevería a dejar que causara problemas en el trabajo. Una vez que todo saliera a la luz, las consecuencias serían insoportables. Ambos teníamos nuestras propias preocupaciones, así que firmamos el acuerdo a regañadientes. Le retiré una mesa, sonriendo levemente. Siempre creí que mi cuñada era buena persona. De ahora en adelante, cuidar de Tan-Nam dependerá de ella. En cuanto a esta casa, me pertenece. Creo que la moral y el amor propio de ambos no le permiten seguir quedándose en casa de otra persona, ¿verdad? Humph. ¿Quién quiere quedarse? Luktan-Nam rugió y le dijo a Rye Nuyet que hiciera las maletas rápidamente, llamara un coche y se fuera. Los vi llevarse las maletas, sintiéndome aliviado. Por suerte. Después, dispuse las revistas convenientemente sobre la cama y el sofá, y no olvidé esconder algunas en un compartimento secreto de su maleta. Para que algún día, si se sentía solo y arrepentido, y abría los artículos del periódico sobre las consecuencias de la donación de riñón, no se sintiera tan solo. En cuanto se firmó el acuerdo de divorcio, insté de inmediato a Luktan-Nam a presentar una demanda para completar los trámites legales, sin demora. El periodo de revisión de 30 días fue demasiado largo y excesivo para mí. Hipotequé rápidamente mi casa, pedí prestada una gran suma de dinero e invertí de inmediato en 2 acciones que había estado investigando en secreto. En tan solo unos meses, mi patrimonio se multiplicó por 1000. Cuando tienes suficiente dinero, todo se vuelve sorprendentemente fácil. Mientras tanto, Luktan-Nam y Rye Nuyet siguen inmersos en la última fase de su nueva vida. Una vez, pasé por un mercado conocido y vi a Rye Nuyet comprando felizmente. La imagen de esa imagen llena de felicidad me recordó a mí mismo en el pasado, ingenuo, ciego y sin idea de lo que era un hombre decente. Siendo alguien siempre generoso con los demás, no dudé en gastar una cantidad considerable de dinero para contratar a un dios masculino profesional que le permitiera a Rye Nuyet vivir una experiencia amorosa plena con un servicio de alta calidad. Este pequeño plan sumió a Luktan-Nam en una profunda confusión. De inmediato volvió a interpretar el papel de esposo cariñoso, padre devoto, con dificultades para ir al mercado, cocinar y limpiar la casa. Desafortunadamente, su salud era delicada, y cada vez que ponía una olla al fuego, tosía con fuerza. No solo no recibía ninguna gratitud, sino que también enfurecía y disgustaba aún más a Rye Nuyet y Tianyen. Cada vez que madre e hija lo criticaban, Luktan-Nam usaba la historia de la donación de un riñón a Tianyen como escudo. Al principio,
Se sintieron culpables y se disculparon a regañadientes varias veces, pero luego reaccionaron con frialdad. ¿Qué quieres? Que Xiao Nian muera para recuperar el riñón. No tengo prisa por llegar al clímax. Destruirlo ahora mismo es como darle un resultado leve, demasiado conveniente. Cuando Yao Yue estaba profundamente inmersa en su dulce romance con el apuesto hombre, lo dejé retirarse repentinamente, y al mismo tiempo, culpé a Lu Tannam de la ruptura, diciendo que su presencia era tan molesta que la relación no podía seguir adelante. Ese hombre sí que sabía cómo trabajar, no solo dándole a Yao Yue una sensación de amor de ensueño, sino también interpretando con destreza el papel de alguien amable y considerado con el joven. Madre e hija vivieron una vida verdaderamente celestial, por supuesto, gracias en gran parte a mi patrocinio. Pero cuando se fue, abandonaron el lugar inmediatamente. Nadie trajo dinero a la puerta, nadie trajo dulces todos los días. La vida volvió al punto de partida, vivir con un salario miserable y la reticencia de Lu Tannam. El marcado contraste entre los días de lujo y la dura realidad llevó a madre e hijo al límite de su resistencia. Toda la frustración era culpa de Lu Tannam. Pero para mí, eso no era suficiente. Xiao Nian ya tiene 13 años, y yo, la tía que lo cuidaba como a su propio hijo, aún no me he despedido oficialmente. Procuré un encuentro casual cerca de su escuela. Cuando me reconoció, corrí de inmediato a una cafetería cercana. Me persiguió, preguntándome con pánico, «Tía, ¿por qué me evitas?» Hubo una época en que lo consentía con todo, desde ropa y juguetes hasta golosinas de temporada. Pero entonces, ese niño y su madre unieron fuerzas para convertirme en un tonto despreocupado. No me digas que los niños son inocentes. No te estoy evitando, solo que no ahora. No deberíamos vernos más. ¿Estás enojada conmigo, tía? Frunció los labios, con los ojos rojos, pero su mirada estaba fija en los pasteles brillantes dentro de la vitrina. Suspire Vale. Tú y yo, ambos somos personas lamentables. Dicho esto, me levanté y le compré un trozo de pastel. Tras la impresión que le causó la hermosa botella, Lu Tannam empezó a sentir resentimiento hacia Diu Nuyet y su madre. Solo cuando ella inclinó la cabeza y le propuso matrimonio, se tranquilizó un poco. Pero pagar las cuentas ya no era tan cómodo como antes. Mientras comíamos, Tianyan preguntó, «Tía, ¿de quién dices que es lamentable?» Negué con la cabeza suavemente y no respondí. Levanté la mano como para acariciarle la cabeza, pero me detuve a mitad de camino, la aparté y sonreí con tristeza. «Pequeño Nien, de ahora en adelante, debes ser bueno y escuchar a tus mayores. Tu verdadero padre falleció hace mucho tiempo, dejándote completamente solo. Cuando tu madre y el tío Luke tengan otro bebé, tendrás que madurar aún más. Tu tía está a punto de irse de esta ciudad, así que cuídate». Después de decir eso, me levanté y salí de la tienda. Tianyan corrió tras mí, llamándome, pero me di la vuelta y me despedí con la mano. Aún quedaba un montón de comida que había pedido en la mesa, sabiendo con seguridad que su glotonería lo haría fruncir el ceño en unos minutos. Junto al plato de pastel, dejé un fajo de documentos de investigación sobre los efectos del estrógeno en la fertilidad masculina. Aunque Xiao Nian aún es joven, tiene mucha experiencia en compras en línea. Ojalá esta vez demuestre todo su potencial. Antes, por no tener buenas noticias, no solo fui a escondidas a un chequeo de salud reproductiva, sino que también llevé a Lu Tannam conmigo. Al principio, se negó rotundamente, usando el orgullo como excusa. Le costó mucha persuasión antes de que, a regañadientes, aceptara ir al hospital. El primer examen, como era de esperar, fue un desastre, le diagnosticaron infertilidad. Sabía que si se lo decía directamente, su orgullo quedaría gravemente dañado, así que solo podía guardar silencio. Reacio a aceptarlo, lo llevé a otro hospital para un nuevo examen. Esta vez, aunque había cambiado un poco, no era del todo desesperante, pero seguía sin tener confianza, con un recuento bajo de espermatozoides y espermatozoides débiles. Tener hijos era posible, pero la tasa de éxito era casi nula. Estaba a punto de contarle los resultados, pero irónicamente, en ese momento, ocurrió un incidente en su unidad.
Un compañero descubrió que había perdido la confianza, no pudo soportar la conmoción y se quitó la vida. La historia me aterrorizó. Temía que si revelaba siquiera un poco de la verdad, este hombre se desesperaría. Así que no dije nada. Decidí convencerlo de someterse a una inseminación artificial. Tras muchas y arduas pruebas, logramos crear 2 embriones que cumplían los requisitos. En aquel momento, su actitud era fría, como la de un extraño, poco interesado. Solía pensar que no le importaba tener hijos, solo quería que vivieran felices juntos. Pero luego me di cuenta de que estaba tan seguro de sí mismo que creía que ya tenía hijos fuera de su vida. Así que ya no le importaba si yo podía dar a luz o no. Con su naturaleza paranoica y narcisista, no podía descartar que pensara que era culpa mía. Bueno, que viviera unos días más con ese falso orgullo. Esa mañana temprano, fui discretamente al hospital, acabando con toda esperanza por esos 2 embriones. Dios no le dio a este hombre la oportunidad de ser padre. ¿Por qué debería sufrir con él? Decidí acabar con esto en lugar de abandonarme gradualmente a una vida sin salida. Tienien no me decepcionó. Porque cuando el nuevo hombre tuvo que usar medicamentos con estrógeno durante mucho tiempo, su salud empeoró rápidamente, e incluso su cuerpo mostró gradualmente características femeninas. Finalmente, al hacerse un chequeo médico, descubrió la verdad sobre el componente de estrógeno. Furioso, tomó los resultados y regresó a casa para confrontar a Diu Nuyet y a su madre. Durante la discusión, intentó abofetear a Yao Yue. Incapaz de soportarlo más, el joven reaccionó de inmediato. El chico lo empujó con fuerza y cayó al suelo, gritando: ¿Crees que necesito tu riñón? Si no hubiera seducido a mi madre y hecho enfadar a mi padre y morir, no estaría en esta situación. Te lo mereces, ni se te ocurra tener un hijo en esta vida. El chico no es rival, y en aquel entonces era tan débil como un papel. El empujón lo hizo caer por las escaleras, inconsciente en el acto. Al despertar, tenía la pierna rota y sufrió un derrame cerebral de la ira. En cuanto a Diu Nuyet y su hijo, después de ese incidente, casi los abandona y rara vez acude al hospital. Solo querían que desapareciera cuanto antes. ¿Pero cómo pudieron dejarlo morir así? Como exesposa modelo y alguien con dinero, contraté a un médico famoso para que lo tratara. Con tanto dinero, escapó de su estado crítico. La última vez que lo visité, estaba tan demacrado que no pude reconocerlo. Cuando me vio, le tembló la voz. No esperaba que me salvaras. Te debo mucho. Fingí ser amable y suspiré. Eran viejas noticias. ¿Para qué volver a mencionarlas? Antes te guardaba rencor, e incluso sospechaba que Tienien era tu hijo biológico. Me hice una prueba de ADN en secreto, solo para disipar mis dudas. Los resultados demostraron que sí era un buen hombre, que solo ayudaba a la gente. ¿Qué? Fingi sorpresa. ¿Qué pasa? No, nada. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban como hojas caídas, incapaces de sostener nada. Sabía que había logrado mi objetivo. Sin decir una palabra más, me fui, dejándolo solo con el miedo que lo carcomía por completo. En cuanto le dieron de alta del hospital, demandó de inmediato al joven por lesiones intencionales. Yao Yue temía que su hijo fuera procesado. Durante la discusión, debido a su agitación, lo empujó accidentalmente por las escaleras. Esta vez, estuvo en coma durante un mes entero. Durante ese tiempo, para salvar a su hijo, Diu Nuyet firmó un documento retirando la denuncia y aceptando un acuerdo. Me sentí un poco decepcionada. Si ya había tomado la iniciativa, ¿por qué no ser más decidida? ¡Qué lástima! Quizás debería buscar una manera de enriquecer su vida. En cuanto a Luk Tan Nam, seguía vivo. De alguna manera, aún podía levantarse, era realmente tan largo como una sanguijuela. Tras despertar, regresó a casa y prendió fuego a todo, con la intención de arrastrar a Yao Yue y a su madre al mar de fuego. Pero, por desgracia, el fuego solo eligió a Yao Yue. Aunque Luk Tan Nam y Tienien lograron salvar sus vidas, sus cuerpos quedaron gravemente quemados y sus rostros irreconocibles. Después de eso, Luk Tan Nam fue condenado por incendio provocado y no ejecutado de inmediato. Antes de que se lo llevaran,
Me llamó con la voz llena de desesperación hasta el punto de quebrarse. Bueno, ¿las muestras de esperma y embriones que dejamos atrás se han ido? Me reí con amargura. ¿Qué te parece? Luke Tan Nam, esta vez se acabó. Su voz era ronca, como si se aferrara a los últimos vestigios de esperanza. Entonces, ¿tanto me odias? Si tanto me odiabas, ¿por qué gastaste dinero para salvarme la vida? Apreté los labios. ¿Crees que te dejaría morir tan fácilmente? Además, solo digo la verdad. Aunque aún pudieras tener hijos, ¿quién aceptaría a alguien con la cara destrozada como tú? No irizel Quasimodo de alma santa Luke Tan Nam. En este mundo, ¿quién es lo suficientemente tolerante como para vivir con alguien como tú? Bueno, Quasimodo es el jorobado de la novela El jorobado de Notre Dame, famoso por su bondad. El impacto fue obviamente demasiado grande. Mis pocas palabras bastaron para hacerlo desplomarse hasta el punto de elegir la muerte. En esa ocasión, tuve la amabilidad de ir al hospital a visitarlo. Al verme, abrió los ojos como si me hubiera visto. Tu sigus vivo. Ah, ¿has recobrado el sentido común? ¿Será que él también ha renacido? Bien. Si no hubiera renacido, siempre sentiría que esta venganza no fue perfecta. Sonreí con dulzura y dije en voz baja, si quieres morir, muere. Después de morir, pondré a prueba la capacidad del maestro Namsu del sudeste asiático. Ni siquiera los fantasmas pueden descansar tranquilos, esa sensación debe ser interesante. Mi querido esposo, es tu turno de probarlo. Le di una palmadita en el hombro, suavemente, como para animarlo, luego me di la vuelta y me alejé. Detrás de él, sus gritos resonaron, maldita sea. Titi, no eres humana, eres un monstruo, eres una pervertida. Pervertida? ¿Así se llama? Solo pido lo que me deben. Ahora conocen el dolor y el miedo de aquel día, cuando fueron tan crueles conmigo. ¿Acaso tienen conciencia? De hecho, mis palabras de consuelo fueron muy efectivas. Desde entonces, ya no se atrevió a pensar en la muerte. Le tenía miedo, solo podía seguir viviendo con dolor y miedo. Pero la vida en prisión no es fácil. Es miserable y nunca hay un momento de paz. En mi vida anterior, después de mi muerte, él no solo firmó los papeles para retirar los cargos contra Dieu Nuyet, sino que su salud también se deterioró rápidamente. Esta vida no es diferente. Poco después de ser encarcelado, enfermó gravemente y fue hospitalizado en estado crítico. En coma, se dirigió a los médicos, repitiendo una y otra vez, no puedo morir. No puedo morir. Si muero, me convertirá en polvo. Los forasteros solo piensan que es paranoico por el mal karma de su juventud, por eso ahora se ha vuelto loco. Al final, no pudo resistir. Al morir, tenía los ojos bien abiertos. Ni siquiera en la muerte pudo cerrarlos. Los médicos y enfermeras del hospital nunca habían visto a un muerto con una expresión tan horrorizada. Algunos incluso sospecharon que había tocado algo impuro, así que invitaron a un sacerdote a realizar una ceremonia para calmar los ánimos de los pacientes que aún permanecían en el edificio. No me molesté en recoger el cuerpo, ni quería saber nada más de él. Solo pensarlo me daba asco. Pero inesperadamente, todavía había gente que no quería dejarlo ir. Xiao Nian, verdaderamente digno de ser miembro de la familia Lu, también andaba buscando a un gran maestro que lo ayudara. Irónicamente, el supuesto gran maestro era el maestro de Feng Shui del sudeste asiático que habían contratado para reprimirme en mi vida anterior. Al escuchar a la gente contar historias, siento como si estuviera escuchando historias de un pasado muy lejano. Esos viejos rencores ya no me molestan en lo más mínimo. Después de todo, Dios me ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. Ya pagué el rencor, ahora quiero vivir una vida con más sentido. Empecé a construir escuelas en zonas rurales pobres, me ofrecí como voluntario para enseñar, viajé por todas partes, compartiendo conocimientos con niños necesitados. Este mundo es más grande de lo que jamás imaginé, y esta vez, mi vida realmente ha comenzado. Eso es todo. El camino por delante aún es largo y nos esperan muchas historias por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo.